¿Alguna vez sentiste que eras un fantasma en tu propia casa? Bueno, yo sí. Me llamo Oscar. Tengo 16 años y juro que si desaparezco mañana en la casa de mi madre ni se darían cuenta. Vivo entre dos casas porque mis papás están divorciados y se repartieron mi tiempo como si fuera una pizza, mitad y mitad. Pero hay algo que no pueden dividir, lo que se siente ser invisible. Porque sí, en la casa de mi mamá soy eso aire. Todo empezó cuando mi vieja se casó con Eddie. Eddie es de esos tipos que parecen tener el alma seca. Nunca me miró a los ojos, ni una sola vez. Ni siquiera dijo mi nombre. Es como si yo fuera un mueble, más uno feo viejo y con polvo. Al principio pensé que era tímido, o que tal vez yo había hecho algo mal. Pero con el tiempo me di cuenta a Eddie. Simplemente no le interesaba mi existencia. Y claro, mi mamá como buena actriz de telenovela barata se tragó todo. Eddie esto, Eddie aquello, Eddie qué guapo, Eddie qué trabajador. Yo ahí con mi mochila rota y las notas del cole en la mano, intentando contarle que aprobé matemáticas. Por fin, ¿y qué me dijo? Más tarde, Oscar, Eddie está cansado del trabajo. Cansado, si ese tipo apenas se mueve. Parece un cactus humano. Las cenas en esa casa son un desfile de silencios incómodos. Yo masticando como si no existiera. Mamá sirviéndole primero a él preguntándole por su día. Yo intentaba hablar. Una vez dije que me eligieron como representante de curso. Nadie respondió. Ni un bien hecho, ni un meh, nada. Silencio. Hasta el tenedor de Eddie hizo más ruido que su boca. Fue ahí donde supe mi voz no vale nada en esa casa. Pero lo peor no es eso. Lo peor es la manera en que Eddie me ignora a propósito. Cuando mamá no está, él hace como si yo fuera transparente. Ni buenos días ni pasa la sal. Una vez se le cayó el control remoto cerca de mí y prefirió levantarse antes que pedírmelo. Eso no es normal. Eso es desprecio disfrazado de indiferencia. Y claro, el contraste duele. Porque en la casa de mi papá, bueno, tampoco es Disneylandia, pero al menos existo. Me pregunta cómo estoy, ve pelis conmigo. Y aunque a veces se pasa con los comentarios raros, al menos no me trata como una mancha en la pared. Me llama hijo, me lleva al taller con él los sábados, me escucha, y créeme, cuando uno viene del silencio absoluto hasta un «te lavaste los dientes» suena a música celestial. Volviendo a la casa de mamá, te juro que hasta el perro nuevo que adoptaron tiene más protagonismo que yo. Le compran comida especial, le hacen fotitos para Instagram, lo suben en su cama. A mí me toca el colchón viejo del cuarto de huéspedes. Una vez quise llevar al perro al parque. Eddie dijo, no sin mirarme, así sin más. Y cuando pregunté por qué se limitó a encogerse de hombros como si yo fuera un mosquito molestoso. Una noche escuché una conversación por accidente. Bueno, no tan accidente, estaba cerca de la puerta del cuarto de mi mamá. Sí lo sé, muy espía de mi parte, pero ya estaba harto. Ella le decía a Eddie que a veces sentía culpa por cómo están las cosas con Oscar. ¿Y sabes lo que él respondió? Él ya está grande, que se adapte. Ese él era yo. Ni mi nombre, ni una pizca de empatía. Que se adapte como si mi tristeza fuera un hobby pasajero. Yo no pedí este circo. No pedí tener 2 casas ni que mamá se casara con ese tipo, seco como galleta de hospital. Pero acá estoy, sobreviviendo, tratando de hacerme ver aunque sea un poquito como quien grita bajo el agua. Y no te miento, a veces pienso en dejar una nota y no volver, solo para ver si alguien nota mi ausencia, para ver si a mamá le entra la culpa por haberse olvidado de su hijo, por estar jugando a la familia feliz con Eddie el fantasma. Porque sí, irónicamente, el único fantasma real de esa casa soy yo. ¿Sabes qué se siente estar sentado en la misma mesa que una familia y que no seas parte de ella? Pues yo sí. Lo vivo cada vez que los hijos de Eddie vienen de visita. Es como si apretaran un botón mágico que activa los buenos modales, las risas, la comida rica y hasta los manteles bonitos. De repente, la Casa de los Silencios se convierte en una especie de sitcom gringa con chistes malos y todos riendo como focas. Todos menos yo, claro. Porque cuando yo estoy solo, sin los benditos hijos de Eddie,
la casa vuelve a la normalidad silenciosa, tensa. Como si cada palabra que digo fuera una piedra que cae en un lago quieto. Pero con ellos, es otra historia. Se nota que a Eddie sí le gusta ser papá, pero solo de sus hijos. A mí ni me ve, ni me registra. Es como si me borrara con la mente. Sus hijos son mayores que yo. Uno tiene 18, el otro casi 20. Vienen a casa los fines de semana y es como si todo el universo girara en torno a ellos. Mamá cocina sus platos favoritos, hay postres, hay películas y hasta música. Y yo ahí encajado, como una pieza que no va en ese rompecabezas. A veces me río por compromiso, solo para no parecer el amargado de turno. Pero hasta eso se siente falso. Una vez estábamos todos en la mesa y uno de los hijos de Eddie dijo una tontería. Algo sobre hacer un video viral con una abuela disfrazada de dinosaurio. Todos se rieron, obvio. Yo lancé un comentario también intentando entrar en la charla. Silencio, nadie dijo nada. Eddie me miró, como si hubiera dicho una blasfemia. Y ese quien lo invitó parecía pensar. Desde ese día decidí callarme. ¿Para qué hablar si nadie escucha? Lo que más me jode es que mamá lo defiende. Eddie está haciendo un esfuerzo. Dice, ¿en serio, mamá? ¿Cómo se llama ese esfuerzo que no me incluye ni en la foto familiar que tienes en la sala? Sí, esa misma. Una imagen perfecta con Eddie y sus hijos tú, y yo no. No estoy, como si fuera un error de edición, como si mi cara arruinara la postal. Una vez se lo pregunté directamente, ¿por qué no estoy en esa foto? Me contestó con evasivas que fue una foto improvisada que yo no estaba ese día. Mentira, yo tomé esa foto, literal con mi celular. Pero ni eso importó, ni siquiera me etiquetaron en la publicación, ni un mísero gracias Oscar por tomarla. Nada invisibilizado a nivel pro. Y sí duele. Duele un montón, porque uno no quiere una familia perfecta. Uno solo quiere ser parte de algo, que alguien te mire con cariño, que te pregunten cómo estuvo tu día sin que sea por compromiso. Que te abracen aunque sea una vez al mes. Pero eso no pasa en esta casa. A veces me encierro en mi cuarto solo para escapar de todo eso. Me pongo los auriculares, cierro la puerta y me invento mundos donde sí pertenezco, donde no tengo que andar mendigando afecto, porque lo peor no es el rechazo, lo peor es el olvido, que ni siquiera se tomen el trabajo de rechazarte con palabras, porque ni eso vales. Lo que más me revienta es que cuando hablo con mi mamá de todo esto se pone a la defensiva. Oscar, no seas exagerado. Los hijos de Eddie también tuvieron que adaptarse. ¿Adaptarse a qué, mamá? ¿A que yo esté? Si ellos son los reyes de este castillo, los mimados, los que reciben abrazos, bromas, cariño y atención, y yo soy como el mayordomo mudo de una serie británica, y Eddie no, con Eddie ya ni intento, una vez. Quise invitarlo a ver un partido de fútbol conmigo, le dije que tenía entradas. Me miró, se rascó la barba y dijo, no puedo, tengo cosas que hacer. ¿Qué cosas? Ver cómo se seca la pintura, porque ni salió de la casa ese día, se quedó viendo tele. Pero conmigo, nada. Cero conexión, ni una pizca de interés. ¿Sabes lo irónico? Que a veces él se muestra amable cuando los otros están mirando, cuando están sus hijos o algún vecino. Entonces me lanza una frase como, ¿cómo va el cole, Oscar? Pero con un tono tan falso, tan frío, que me dan ganas de contestarle. Me va tan bien como tu actuación de padre sustituto crack. Pero no lo hago, porque al final soy yo el que queda como el resentido. No sé si esto algún día cambie. Tal vez cuando me mude y no vuelva. Tal vez cuando desaparezca y mamá vea que la casa está más vacía que nunca. O tal vez no. Tal vez nunca se den cuenta. Porque en esta historia yo no soy el protagonista. Soy el extra que aparece de fondo sin líneas, sin nombre, sin historia. Solo estoy ahí esperando que alguien me mire de verdad. Pero mientras tanto me trago la rabia. El silencio y las ganas de gritarle a todos que yo también merezco pertenecer. Que también soy hijo, también tengo voz, también tengo derecho a una puta foto en la sala. Aunque me duela decirlo, esta no es mi familia. Es la familia de él. Estaba tirado en la cama con el ventilador haciendo más ruido que viento cuando agarré el celular, sin esperanzas, sin emoción.
Lo típico, abrir Instagram por costumbre, no por gusto. Escroleo historias como zombie hasta que de repente, ¡boom! Una historia me sacude el pecho, como si alguien me hubiera metido un puñetazo. Una playa, una risa, mi madre, los hijos de Eddie, todos en modo vacaciones felices, y yo, en casa solo. Como un imbécil, tuve que volver a verla. Me dije que quizás me equivoqué, que era otra familia, otra playa, otro Eddie. Pero no, ahí estaban. Mamá en bikini con esa sonrisa que no saca ni en Navidad. Eddie en chancletas con una cerveza. Sus hijos haciendo estupideces en la arena. Uno de ellos se tiró al agua con ropa y todos se cagaban de risa, todos menos yo, porque yo ni sabía que existía ese viaje. Nadie me dijo nada. Cero aviso, ni una puta nota en el refrigerador, y te juro, ese momento me rompió. Sentí que el mundo se partía en dos, y yo quedaba en la mitad. Como cuando estás soñando que volás, y de repente caes así sin aviso, sin red. Fue como si me hubieran borrado oficialmente, como si mi lugar en esa casa, en esa familia de mentira, ya no existiera. Como si nunca hubiera existido, intenté buscar alguna excusa lógica. Capaz fue de último minuto, tal vez creyeron que estaba con papá. Quizá hubo un cambio de planes, pero no, revisé los mensajes, los calendarios, todo. Nada, ninguna señal. Nadie me llamó, nadie me escribió, ni siquiera un cuídate, volvemos el lunes. ¿Cómo se supone que reacciona uno a eso? ¿Llorás, gritás, rompes algo? Yo no hice nada, me quedé ahí. Mirando esa historia una y otra vez como si fuera una película de terror protagonizada por mi propia mamá. Porque eso fue terror. Darse cuenta de que te reemplazaron, que ya no te necesitan, que armaron un viaje, armaron valijas, armaron recuerdos, y lo único que no armaron fue decirme que existía. No es solo que se fueron sin mí, es que ni siquiera pensaron en mí. No hay olvido posible cuando se trata de tu propio hijo. Yo tengo 16. No soy un nene que se puede dejar en una guardería. ¿Sabes lo que es abrir la heladera y ver que no hay ni leche? Porque ni eso dejaron. Como si supieran que no iba a necesitar nada. Porque claro, no existo. ¿Y sabes qué es lo más enfermante? Que la historia tenía música, un reggaetón feliz de fondo. Como si la vida fuera perfecta. Como si no hubieran dejado a un hijo, solo encerrado, sintiéndose un bulto, y la gente reaccionando. Hermosa familia, qué lindo viaje. Bendiciones, bendiciones. ¿Bendiciones a quién? A la familia que olvidó a su propio pibe, como si fuera un zapato viejo. Durante horas no me moví, ni comí, ni dormí, solo me quedé en esa especie de trance amargo. Me invadió la rabia, pero también una tristeza tan pesada que parecía cemento. Me pregunté si de verdad importo para alguien. Si mamá alguna vez me miró de verdad, si alguna vez me quiso o solo me toleró porque no le quedó otra. Y por primera vez me di cuenta de algo que no quería aceptar. No era solo Eddie, era ella también. Mamá. No solo permitía este desprecio, lo validaba, lo sostenía, porque nadie organiza un viaje con risas playa y fotos sin saber exactamente a quién está dejando atrás. Yo fui una decisión, no un olvido. Quise escribirle, preguntarle qué carajos le pasaba. Pero el orgullo me detuvo. ¿Para qué? Para que me dijera que fue un malentendido, que me había mandado un mensaje que nunca llegó. No. Ya estoy cansado de parches emocionales, de curitas para heridas que ya están infectadas. Mamá. Tomó una decisión, eligió con quién quería estar, y Nomelia me eligió a mí. Esa noche me dormí con el estómago vacío y la cabeza llena. Pensé en mi papá, en cómo a pesar de sus errores nunca me hizo sentir invisible. Pensé en mudarme con él, en dejar atrás todo esto. Pero, ¿cómo se hace eso sin explotar? ¿Cómo le decís a tu vieja que ya no querés vivir con ella porque te olvidó como si fueras un mueble viejo? Al día siguiente llegaron más historias, más risas, más sol, más familia. Y yo ya no sentí tristeza, sentí frialdad, una frialdad rara, como si algo en mí se hubiera roto definitivamente, no una parte chiquita,
algo grande, algo que me hacía querer menos, confiar menos, esperar menos. Porque ese descubrimiento no fue solo una foto, fue una confirmación de que mi lugar en esa casa ya no existe, de que la familia que creía tener nunca fue mía, y eso fue lo que me partió en dos. No lloré, no hice escándalo, no grité, no rompí nada. Solo abrí el closet, agarré mi maleta negra, la misma de siempre, esa con el cierre medio jodido, y empecé a meter ropa como quien ya no espera volver. Camisetas jeans, mi suéter favorito, que huele a detergente barato y a desesperación. Todo dentro, sin plan, sin despedida. Porque ¿para qué despedirse de quienes ni siquiera notan que estás? La casa estaba en silencio. Claro, todos estaban de vacaciones, riéndose, sacándose selfies, jugando a la familia feliz mientras yo empacaba mi ausencia. Fue tan fácil irme como siempre fue fácil ignorarme. No dejaron ni una nota, pero yo sí dejé todo en orden. Cerré la ventana de mi cuarto, apagué la luz, me aseguré de que el cargador del celular no quedara colgado, porque aunque me trataron como un fantasma, yo no quería irme como uno, quería irme con dignidad. Esa que me quedó chiquita, pero mía. Caminé hasta la estación con la maleta rodando como si pesara el triple. No por lo que llevaba, sino por lo que significaba. Cada vuelta de rueda era como un latido apagado. No sentía tristeza, sentía vacío, como cuando terminas de llorar tanto que ya no te queda ni una lágrima ni una emoción. Solo la certeza de que se terminó. Toqué el timbre de la casa de papá sin pensarlo dos veces. No le avisé, no le dije voy para allá. Nada. Simplemente aparecí porque necesitaba eso, aparecer. Ser visto, existir en los ojos de alguien aunque sea por una noche. Y ahí estaba él, abriendo la puerta en pijama con la cara medio confundida y el pelo en modo terremoto, me miró. Yo lo miré. Y hubo silencio, uno distinto. No como el de la otra casa. Ese silencio que grita que sobras. Este era un silencio que escucha, que respira contigo. Él bajó la mirada a la maleta. Después me volvió a ver. Y sin decir, ¿qué pasó? Sin soltar un ¿estás bien? Simplemente dijo, vamos a cenar, hijo. Y esa frase me agarró por dentro, porque no fue una pregunta, fue un rescate. Un estás aquí y eso basta. Me dieron ganas de llorar, pero no. Todavía no. Las lágrimas estaban guardadas en un cajón con candado. Fuimos a la cocina. Sacó pan, queso, unas salchichas que tenía congeladas. No era un banquete, pero ese fue el mejor maldito sándwich que comí en mi vida. Me lo comí lento como si tuviera miedo de que se acabara ese momento. Papá se sentó frente a mí, comiendo lo suyo en silencio. Ningún contame qué pasó. Ningún eso te pasa por vivir con ellos. Solo mordidas, sorbos de jugo y miradas que decían más que 1000 palabras. Me sentí humano otra vez. Después me ofreció su cama y él se quedó en el sillón. Le dije que no hacía falta, que podía dormir en la sala, pero él insistió. Hoy necesitas dormir bien, me dijo. Y sí tenía razón. Esa noche dormí como no dormía desde hacía meses. Me desperté una vez a las 3 de la mañana y lo vi ahí, dormido en el sofá con la tele prendida, en algún documental aburrido. Me acerqué y le tapé con una manta. No dijo nada, ni se movió. Pero me quedé un segundo ahí parado mirándolo y me di cuenta de que en ese instante yo sí tenía familia. Tal vez no la que todos sueñan, pero una real. Al día siguiente, mamá me llamó. Una sola vez. No atendí. Mandó un mensaje, ¿dónde estás? Nada más. Ningún lo siento, ningún estás bien. Solo esa frase seca como una factura vencida, lo dejé en visto. No porque no quisiera responder, sino porque ya no tenía nada más que decir. Pasaron 3 días antes de que apareciera por la casa de papá. Llegó con esa cara de «yo no hice nada» y la voz, cargada de culpa, mal disimulada, «Óscar, ¿podemos hablar?» Le dije que sí, pero con papá presente. Ella se incomodó, pero aceptó. Nos sentamos los 3 en la sala. Papá cruzado de brazos, yo con el corazón frío. Ella con lágrimas,
que no supe si eran reales o parte del show. Pensé que estabas con tu padre, dijo, y por eso no me avisaste del viaje, le solté. Se quedó callada, miró a papá, luego a mí. Buscaba excusas, las típicas. Fue un error, un malentendido. Creí que no creíste nada, la interrumpí, decidiste, me dejaste fuera. Como tantas veces antes, ella se encogió. Las lágrimas bajaron, pero no lograron moverme. Ya no, ya era tarde, ya el daño estaba hecho. No me fui porque me enojé, me fui porque me di cuenta que no me querían ahí. Papá no dijo nada, pero su mirada fue como un escudo a mi lado, como si me dijera, te tengo. Ella intentó abrazarme antes de irse, pero di un paso atrás. No por odio, por respeto a mí mismo. Y con voz calmada, sin gritar, le dije, no soy tu obligación, pero tampoco soy invisible. Cerró la puerta tras ella, sin decir más. Y ahí supe que no volvería. No a esa casa, no a ese rol de hijo de fondo. Ahora empezaba otra cosa. Algo nuevo, algo mío. Porque a veces no hace falta llorar para dejarlo todo atrás. A veces basta con hacer la maleta y que nadie lo note. Pasaron 4 días, 4 amaneceres en los que mi celular no sonó. 4 noches, sin mensajes, sin una sola palabra de mi madre. Y yo ahí en casa de papá, comiendo como se puede. Durmiendo como se puede, viviendo como uno puede, después de haber sido dejado atrás, como si no valiera ni lo que ocupa. Al 5.º día seguía el silencio, y no ese silencio que calma, no, uno espeso incómodo como cuando estás en una sala con alguien que sabes que te debe una disculpa y ni siquiera tiene los huevos de mirarte. Pero ella no estaba ni cerca. Solo el vacío, el eco de su ausencia que se repetía cada vez que abría el celular. Y no había nada, ni una llamada perdida, ni un «¿estás bien?», como si estuviera esperando que yo fuera el que se arrastrara primero, como si todavía creyera que tenía el derecho. El 6.º día ya ni esperaba nada. El orgullo es raro, ¿viste? Al principio duele, te aprieta el pecho, pero después si lo sostenes se vuelve escudo, y yo no estaba dispuesto a bajarlo esta vez, porque por primera vez sentía que no era yo el que debía pedir perdón por algo, esta vez la culpa no era mía. Y entonces llegó el 7.º día, una notificación, una frase, un mensaje tan vacío como ella en esa última conversación. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿En serio? Después de 7 días de no aparecer, de no preguntar, de no mostrar ni un mínimo interés, eso es todo lo que tenés para decirme. No un perdón, no un te extraño, no un cometí un error. Solo eso. ¿Dónde estás? Como si me hubiera ido a dar una vuelta al parque. Como si no fuera tu hijo el que dejaste tirado, como si no existiera. Me hervía la sangre, pero no quería pelear. No quería insultarla. Quería que supiera sin gritar lo mucho que me había dolido. Así que le respondí lo más claro, lo más cortante y a la vez lo más honesto que pude. Con alguien que sí se dio cuenta de que no estaba. Y se lo mandé sin emojis, sin punto final, sin suavizantes. Porque a veces lo más duro no es lo que decís, sino lo que dejas de explicar. No respondió. Pasaron horas, luego el día entero y no escribió más. Ni una excusa, ni una explicación, solo el silencio. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no era que no supiera qué decirme. Es que no tenía nada que decir, porque ella sabía lo que había hecho, sabía lo que había provocado, y por eso no podía responderme. ¿Y sabes qué? Eso dolió. No por la ausencia de respuesta, sino por lo que confirmaba. Confirmaba que no era prioridad, que ni siquiera, después de perderme, había tenido la fuerza de intentar recuperarme. Papá me vio más callado ese día. Me preguntó si estaba todo bien. Le dije que sí. No era mentira. Estaba aprendiendo a estar bien sin ella. Me costaba, pero se puede. Porque cuando alguien te deja así, como si tu existencia fuera opcional, aprendes a darte valor solo, a poner límites, a elegir con quién querés estar y quién ya no merece verte. Durante esos días con papá empecé a sentir cosas nuevas, no felicidad plena, pero sí calma. Hacíamos cosas sencillas, lavábamos el auto, veíamos partidos, cocinábamos juntos, a veces hablábamos, otras no, y eso estaba bien. No necesitábamos llenar el aire con palabras,
para saber que estábamos ahí uno para el otro. Una noche mientras cenábamos, le conté todo, sin llorar, sin drama. Como quien narra una historia que ya entendió, le dije cómo me sentía al ver esa historia en Instagram, cómo dolió el silencio, cómo me marcó el mensaje tardío. Papá no me interrumpió, solo escuchó. Cuando terminé dijo algo que todavía me resuena. A veces, hijo, la gente que debería cuidarte es la que más te hiere, y eso no es culpa tuya, es su propia miseria. Eso me pegó, porque yo llevaba años pensando que si mamá no me quería, como antes era porque yo hacía algo mal, que tal vez era muy callado, muy torpe, muy yo. Pero no, el problema no era yo. Era que ella había decidido que su nueva vida no tenía espacio para mí. Y está bien, en serio. Está bien si ya no me quiere como antes. Lo que no está bien es fingir que sí mientras te borran del mapa, mientras te hacen sentir menos que un mueble. Y eso es lo que no pienso perdonar. Desde entonces no le escribí más. Ni ella a mí. A veces aparece online, veo que sube fotos, frases de esas de la familia. Es lo primero y me da entre risa y bronca, porque yo sé que eso para ella no me incluye y me da lástima, porque perdió a alguien que sí la quería, aunque ya no la entendiera. Pero yo gané algo más importante, el derecho a elegir dónde sí me quieren, a vivir donde no tengo que mendigar amor, a saber que no estoy solo porque tengo a alguien que me abrió la puerta y no me preguntó por qué solo me sirvió cena. Y eso para mí ya es mucho. Después la llamé, no porque quisiera perdonarla, ni porque necesitara escuchar su voz. La llamé porque me estaba carcomiendo por dentro, porque no podía quedarme con esa frase dando vueltas en la cabeza. ¿Dónde estás? Porque aunque no le debía nada, quería decirle algo. Ella contestó al segundo timbre, y antes de que yo pudiera hablar explotó. ¿Qué te pasa, Óscar? Ahora me ignorás. Ni siquiera podés contestarme un mensaje como una persona normal. Me congelé, así sin anestesia, sin siquiera un hola. Y fue ahí cuando lo supe, ella no se sentía culpable, se sentía atacada. Como si yo fuera el que había hecho algo malo, mamá, le dije. ¿De verdad no te das cuenta de lo que hiciste? Y entonces vino la avalancha. La descarga, como si hubiera estado esperando ese momento para vomitarme todo lo que pensaba. Estás exagerando, siempre tan dramático no es para tanto. Solo fuimos unos días a la playa, necesitábamos tiempo en familia. Tiempo en familia. Esas 3 palabras me sacudieron más que cualquier grito, porque ahí estaba en su forma más cruda su versión de los hechos. Ellos eran familia, yo no sé, una sombra, una nota al pie de página, un detalle olvidado, ¿y yo qué soy entonces? Le dije con la voz ya temblando, un error, un estorbo, una carga que no calza en tu nueva vida. Hubo un silencio corto, pero no uno reflexivo, uno de los que se usan para cargar la escopeta antes de disparar. Óscar, por favor, no hagas un drama de esto. Te has vuelto muy sensible, no todo gira a tu alrededor. Y ahí me quebré, porque no pedía que todo girara a mi alrededor. Solo quería girar con ellos, que me miraran, que me incluyeran, que me preguntaran si quería ir, aunque fuera para decirme que no había lugar en el auto, pero nada, ni eso ni el mínimo gesto de empatía. Mamá, dije, con los dientes apretados. No se trata del viaje, se trata de lo que significa, se trata de que no me extrañaron, no me buscaron, no se dieron cuenta que no estaba, se trata de que fui reemplazado sin remordimientos. Y lo peor ahora, querés que lo vea como algo normal. Y en vez de reflexionar, en vez de bajar un cambio, me salió con lo peor que podía decirme en ese momento. Siempre haces esto. Siempre querés hacerme quedar como la mala. Sos igual a tu padre. ¡Boom! Como si me hubiera escupido en la cara. Como si ahora, además de invisible, fuera culpable de todo lo que había salido mal en su vida. ¿Sabes qué, mamá?, le dije. Con voz baja, esa que duele más que un grito. No te llamé para pelear. Te llamé porque pensé que al menos me ibas a escuchar, pero ya veo que ni eso podés hacer. Haces todo esto y encima lo convertís en mi culpa, como si yo me hubiera abandonado solo. Hubo un segundo de silencio, solo uno. Pero en ese segundo algo en mí se apagó. Óscar empezó a decir, pero la corté. No le dije.
No me expliques nada. Ya entendí todo y colgué. No lloré. No esta vez. Me senté en el borde de la cama de papá con el celular aún en la mano y sentí como si hubiera terminado de romper con alguien, pero no con una ex, con una madre, con una idea, con el recuerdo de una infancia que ya no existe. Me fui a la cocina. Papá estaba preparando café. Me miró, vio mi cara y no preguntó. Solo me alcanzó una taza. Mal día, dijo con voz tranquila. Asentí. No quise hablar. Él tampoco insistió. Y ahí entendí algo más. La diferencia entre quien te escucha para pelear y quien te escucha para ayudarte a seguir. Esa llamada me marcó, porque me mostró la verdad, que tanto me costaba aceptar a veces los que deberían sostenerte, son los primeros en soltarte. Y encima te hacen creer que fue tu culpa por no sostenerte solo. Ella me abandonó. Pero encima tuvo la cara de decir que exageraba, que estaba haciendo un escándalo por nada, que ella era la víctima por tener un hijo tan sensible, como si tener sentimientos fuera una maldición, como si doler estuviera mal. Y lo peor es que por un segundo solo, un segundo casi le creí. Pero no más. No pienso cargar con culpas que no son mías. No pienso disculparme por esperar cariño. No pienso callarme para que otros se sientan cómodos con sus errores, porque yo también tengo voz. Y aunque me la hayan apagado 1000 veces, todavía suena. Todavía late, y esta vez no la pienso bajar. Después de esa pregunta, mi padre no preguntó nada más. No me pidió detalles. No quiso husmear en la herida. Solo apareció un lunes a las 7 en punto, con el auto en marcha y 2 cafés en la mano. Uno para él, uno para mí. Y dijo, te llevo al instituto, y yo asentí. Eso fue todo. No hubo discursos motivadores, no hubo frases tipo, todo va a mejorar. Solo el motor, la música bajita y su presencia, en silencio. Y ese silencio por primera vez en mucho tiempo no dolía. Los primeros días hablamos poco. A veces él decía algo del clima, yo contestaba. Luego ponía una canción que le gustaba. Me preguntaba si la conocía. Yo decía sí o no, y eso bastaba. No hacía falta más. Pero con el tiempo algo cambió. Un día hablamos de música, de cómo una canción puede dolerte más que una palabra maldicha, de cómo ciertas letras te rompen aunque no las entiendas del todo, de cómo el bajo a veces te sostiene cuando todo lo demás te cae encima. Otro día hablamos de la vida, de decisiones, de caminos que se cortan, que se bifurcan, que se pierden. Me contó de sus errores, de cómo a veces quiso desaparecer también. No para morir, sino para empezar de cero en otro lado, donde nadie lo conociera, donde pudiera volver a ser alguien sin las cicatrices. Y ahí, en medio de esos trayectos de 15 minutos, yo empecé a sanar. No de golpe, no con magia, pero de a poco. Porque había alguien escuchándome, alguien que no necesitaba entender todo para quedarse. Cada día me dolía menos el pecho, el hueco se hacía más chico. Ya no era esa punzada constante que te arruina hasta el desayuno. Era más leve, más soportable. Pero a cambio empezó a dolerme algo más, lo que callé durante años. Las veces que fingí estar bien, las veces que me reí sin ganas, las veces que me senté en esa mesa viendo a Eddie y sus hijos ser familia mientras yo jugaba a ser mueble. Todo eso me golpeó con retraso, como un eco que finalmente encuentra su camino de vuelta. Una tarde papá me dejó en la puerta del instituto y me dijo, «¿Sabes que podés decirme lo que sea?» No, y lo supe. Pero no supe por dónde empezar. ¿Cómo explicás años de silencio? ¿Cómo contás lo que no te animaste a contar ni a vos mismo? ¿Cómo pones en palabras que llevas toda una vida esperando un abrazo que nunca llega? Esa tarde no dije nada, pero a la mañana siguiente, cuando volvimos a subir al auto, lo solté. A veces siento que si me hubiera muerto hace un año, nadie en esa casa lo habría notado. Papá frenó un segundo, no porque dudara, sino porque dolió. Y lo sé porque no respondió enseguida. Solo respiró hondo y me miró de reojo. Yo lo habría notado. Y esa frase, esa sola frase me sostuvo. No hablamos más ese día, pero no hizo falta. Era suficiente.
porque al fin alguien había dicho lo que yo necesitaba oír, que mi vida importa, que mi existencia no pasa desapercibida. En esos viajes cortos descubrí que papá tampoco tuvo una vida fácil, que también cargó cosas que no dijo, que también esperó abrazos que nunca llegaron, y en ese punto nos encontramos, no como padre e hijo, como dos personas que se reconocen en lo que duele. La tristeza no desapareció, pero se volvió menos cruel, más compartida, y eso ya es mucho. A veces todavía espero ese mensaje de mamá, un lo siento real, un abrazo sincero, algo, pero ya no lo necesito como antes, porque entendí que hay abrazos que nunca llegan, hay perdones que nunca se piden, y hay heridas que no cierran con disculpas sino con compañía, y papá, él está sin hacer ruido, sin jugar al héroe. Solo está, y en este mundo de gente ausente, eso vale más que cualquier discurso de película. Así que sigo, subiendo al auto, hablando de la vida de la música, de lo que duele y no se dice, sacando de a poco todo eso que me tragué por años, dándole espacio a lo que fui para poder ser lo que venga, porque aunque el abrazo de mamá nunca llegó, este es el que me estaba haciendo falta. Fue después de una cena tranquila, hamburguesas, papas al horno y una charla tonta sobre películas de zombies. Nada trascendental, nada de grandes frases, pero en medio del silencio que quedó cuando apagamos la tele, papá me miró de verdad como siempre, y me lo dijo: si querés podés quedarte acá. Ya no más cambios, no más idas y vueltas, solo quedarte. No lo pensé ni 2 segundos, no necesité procesarlo, analizarlo o ponerlo en una balanza. Solo le dije, sí, porque aquí, aunque no seamos muchos, me mirás a los ojos. Y fue como si algo que llevaba mucho tiempo a la deriva finalmente aterrizara. Como si después de años de vivir en la sombra, alguien hubiera encendido la luz justo para mí. No lo abracé, papá y yo no somos de abrazos así porque sí. Pero lo sentí, él también. Era uno de esos momentos donde las palabras valen más que cualquier gesto. Desde ese día no volví más a casa de mamá. No recogí mis cosas, no avisé formalmente, no hice drama. Simplemente dejé de existir ahí, como ellos me habían enseñado. Desaparecer sin ruidos, no hubo llamadas de su parte. Solo silencio, como si al fin se hubiera dado cuenta de que no me pertenecía. O peor aún, como si le diera igual. Pero no me importó. Porque ahora estaba en un lugar donde sí importaba, donde no tenía que justificar mi presencia. Papá me arregló el cuarto pequeño del fondo. Puso una mesa vieja que encontró en el desván, una lámpara con luz cálida, y hasta dejó una nota en el escritorio que decía: no es palacio, pero es tuyo, y sí era mío. Con sus paredes rajadas, su alfombra con historia, su olor a madera y libro viejo, mío, empezamos una rutina. De esas simples que parecen nada y lo son todo. Desayuno con pan tostado, camino al instituto, con la radio prendida, cena compartida. A veces salíamos a caminar sin rumbo. A veces cocinábamos recetas que encontrábamos por internet. A veces solo compartíamos el silencio ese, que ahora ya no era incómodo sino compañero. Y en medio de esa vida sencilla, volví a sentirme parte de algo. Porque pertenecer no tiene que ver con cuántos te rodean. Tiene que ver con quién te escucha, con quién te recuerda sin tener que mirar el reloj, con quién te incluye en sus días sin hacerte sentir una carga. Una noche mientras lavábamos los platos, papá me preguntó si extrañaba algo de la casa de mamá. Me quedé en silencio, no porque no supiera qué decir, sino porque era la primera vez que me lo preguntaban. Extrañaba la idea de lo que creía que era. Pero no lo que era de verdad, le respondí. Asintió, como quien entiende sin necesitar más explicaciones. Y así, entre platos enjabonados y trapos húmedos, me di cuenta de que por fin estaba cerrando algo. No con violencia, no con venganza, solo cerrando. Volver a pertenecer fue eso. No un regreso, porque en realidad nunca estuve en ese lugar. Fue más bien encontrar un espacio donde sí encajaba, donde no tenía que rogar por afecto ni fingir que no dolía.
Una tarde, mientras acomodaba libros en la repisa nueva que papá instaló, encontré una foto vieja, yo con 7 u 8 años en la playa, sonriente mamá abrazándome. Papá tomando la foto, parecíamos felices, y por un segundo me dolió. Pensé, ¿dónde quedó eso? Pero no me enredé en la nostalgia. Guardé la foto en un cajón, porque algunas cosas se recuerdan con ternura pero ya no se buscan. Esa noche escribí algo en mi cuaderno, algo que no sé si algún día le mostraré a alguien, pero necesitaba soltarlo. Ya no me duele no estar allá, porque por primera vez en mucho tiempo estoy acá. Y eso era suficiente. Quizás algún día mamá me llame. Quizás intente justificarlo todo. O tal vez no. Pero ya no estoy esperando, no tengo que esperar, porque tengo un hogar, uno real. Uno que no se mide en muebles nuevos ni en paredes decoradas, sino en miradas sinceras y silencio compartido. Así que sí, me quedé. Ya no alterno casas como si fuera un objeto dividido. Ahora pertenezco. No porque alguien me haya dicho te quiero, sino porque finalmente encontré el lugar donde no tengo que dudar si me ven. Y eso vale más que cualquier abrazo que nunca llegó. Pasaron semanas. El aire en casa de papá ya no era extraño. Mis cosas estaban en su lugar. Mi ropa en el armario, mi cepillo en el baño, mis zapatos en la entrada. Todo mío, todo parte de una rutina que ya no dolía. Me levantaba, desayunábamos. Hablábamos de cualquier cosa menos del pasado, porque ya no hacía falta nombrarlo. Y entonces, un martes cualquiera, sonó el celular. Era ella. No había llamado desde aquel. ¿Dónde estás? No después de mi mensaje, ni de la llamada donde me gritó que era un exagerado nada cero silencio. La pantalla mostraba su nombre. Sentí una punzada leve como un eco lejano. Dudé, pero atendí Óscar. Dijo con voz suave, de esas que usan cuando están a punto de pedirte algo. Eddie y yo estamos teniendo problemas. Silencio, esperé más. Te extraño, soltó al fin. Me quedé quieto, mirando la nada como si alguien hubiera pausado el mundo a propósito para ver qué decidía hacer. Y lo entendí. No era a mí a quien extrañaba. No era mi voz. No era mi risa. No era mis bromas raras ni mi forma de cortar la cebolla. Era lo que yo representaba, el equilibrio perdido. La pieza que había dejado afuera sin medir las consecuencias. El hijo que hacía de su vida algo más decorativo. ¿Y qué querés que haga con eso?, le pregunté. Sin rabia, sin sarcasmo, solo seco, no sé, dijo, con esa voz que mezcla culpa y manipulación en partes iguales. Pensé que tal vez podías venir un día que habláramos, venir un día, así como si fuera un trámite, como si no hubiera habido un abandono disfrazado de vacaciones, como si no hubiera gritado, negado, convertido mi dolor en exageración. No contesté enseguida, no por no saber qué decir, sino porque por primera vez no quería responder desde la emoción, quería responder con verdad. Mamá, le dije, vos no me extrañás a mí, extrañás la idea de que todo esté bien, de que la familia no se te desarme. Pero eso se rompió cuando me dejaste afuera sin siquiera preguntarte cómo me iba, y lo que se rompe así no se arregla con una llamada. Escuché su respiración al otro lado, contenida, nerviosa. Pero no dijo nada. Yo te esperé mucho tiempo, seguí. Te esperé en la mesa, en los pasillos, en las fotos donde no salgo. Te esperé en cada silencio, y ahora, que todo se te está cayendo ahora, querés que vuelva. ¿Para qué? Para que haga de hijo decorativo otra vez. Ella intentó decir algo. Algo como eso no es justo, pero no la dejé. Lo justo habría sido que me incluyeras, que me vieras, que no me convirtieras en un mueble mientras formabas tu nueva vida con Eddie. Pero no lo hiciste. Y ahora es tarde, corté. No por enojo, por paz. Apoyé el celular sobre la mesa, tomé aire y me serví agua como si nada. Porque ya no me temblaban las manos, porque ahora sí estaba en control. No de ella, de mí. Esa noche se lo conté a papá. Me escuchó, asintió y me sirvió más arroz. No hizo preguntas, no dio consejos de libro. Solo dijo,
Me alegro de que no volvieras. Y yo también. Porque volver habría sido repetir el ciclo. Volver a mendigar afecto, a encajar donde ya no hay hueco para vos. Porque a veces no se trata de odio ni siquiera de rencor. Se trata de amor propio, de saber cuándo ya no te quieren, si no te necesitan como parche. Mamá me necesitaba ahora, porque su mundo se tambaleaba, porque Eddie ya no era la postal perfecta, porque los hijos de él no llenaban el silencio, porque algo en ella se dio cuenta de que no todo lo que brilla es oro, y lo que había descartado era justamente lo más puro yo. Pero ya no soy ese niño que esperaba en la puerta, ni ese adolescente que intentabas hacer chistes para entrar en la conversación. Ahora soy alguien que sabe que pertenecer no se ruega, se construye, y yo ya construí mi lugar. Semanas después la volví a llamar, no porque me hiciera falta, no porque quisiera arreglar algo. La llamé porque sentí que tenía que cerrar esa historia con palabras mías, no con silencios, no con bloqueos, no con heridas abiertas. Llamé para decir lo que durante años me tragué por miedo, por culpa, por costumbre. Atendió al tercer timbre. Óscar, dijo, como si no creyera que era yo. Y antes de que pudiera decir otra cosa, hablé. Mamá, quiero decirte algo. Escucha, por favor, no interrumpas. Se quedó callada. Yo respiré hondo y le dije con la calma más poderosa que pude encontrar dentro mío. No soy un parche cuando tu castillo se cae. No soy ese por si acaso que guardas en el cajón emocional para cuando todo lo demás falla. Soy tu hijo. Pero ahora también soy mi prioridad. Se hizo un silencio denso. Un silencio de esos que antes me habrían hecho temblar. Dudar, bajarle el tono a mi voz. Esta vez no. Durante años intenté ganarme tu atención. Intenté ser fácil, ser amable, no molestar. Me conformé con migajas de cariño, con gestos tibios, con excusas que disfrazaban el desinterés. Me volví experto en justificar tu ausencia, en aceptar el rol del chico que se adapta. Pero ya no. Ya no soy ese nene que espera que sigamos ir, a que su mamá lo abrace. Ahora soy alguien que se abraza solo. ¿Y sabes qué? Me basta. Ella no habló. No podía o no sabía cómo. Y tampoco importaba, porque esta vez no hablaba para que ella entendiera. Hablaba para dejar claro que yo lo había entendido todo. No te llamo para reprocharte, continué. Te llamo para decirte que estoy bien, que tengo un lugar, que me siento visto, que ya no vivo mendigando amor en una casa que solo tenía espacio para otros. Y lo mejor es que aprendí a elegirme. Yo también merezco eso. Ser elegido y colgué. Sin gritos, sin lágrimas, sin miedo. Colgué con la paz de quien ya no necesita ganar nada, porque ya lo tiene todo, y eso para mí era todo. Desde ese día no he vuelto a vivo a hablar con ella, ni sé si algún día volveré. No porque guarde rencor, sino porque aprendí que a veces el amor también es distancia, que hay vínculos que duelen más por lo que no son que por lo que fueron. Hoy vivo con papá, con una rutina simple y un espacio que huele a hogar. Me levanto cada día sabiendo que no tengo que fingir para ser querido, que no tengo que bajar el volumen de mi tristeza para encajar, que no tengo que mirar la puerta esperando que alguien se dé cuenta de que existo. Y si estás leyendo esto y te suena familiar, si alguna vez sentiste que eras invisible en tu propia casa, si alguna vez te hicieron pensar que exagerabas por sentir, quiero que sepas algo. No estás solo, porque crecer también es eso. Dejar de buscar validación donde solo hay vacío. Es construirte con los pedazos que dejaron los demás. Es entender que no todos los te quiero son amor, y que a veces el amor más grande es el que te das vos. ¿Te has sentido invisible en tu propia casa? ¿Alguna vez te dejaron fuera sin explicación? Déjame tu historia en los comentarios. Dale like si alguna vez tuviste que empezar de nuevo y suscríbete al canal para no perderte las historias que nos unen con lo que somos.